Hola mi gente, bienvenidos otra vez a mi canal, el canal de Dio Economía. Si estás aquí es porque te habrás visto este vídeo, ¿verdad? El que te voy a dejar por aquí arriba. Macromagnitudes parte 1. Supongo que te lo has visto. Ahora vamos a hablar de la segunda parte, que es relacionar el PIB, el Producto Interior Bruto, con la demanda agregada, y esta con las rentas, y esta con la renta disponible, y así sucesivamente hasta llegar al enfoque keynesiano y el multiplicador keynesiano, que nos dice que un pequeño efecto, produce una bola de nieve, es decir, una serie de efectos sucesivos en el PIB, y que gracias a conocer este multiplicador podemos controlar, medir o variar, digamos, elementos que están dentro del Producto Interior Bruto para conseguir aumentarlo, para conseguir reducirlo si queremos bajar la inflación, para modificar ciertas cosas. Y esto es gracias a John Maynard Keynes, un economista top. Ya se ha hablado mucho de él, así que si queréis investigad. Pero yo voy a lo que voy, a enseñaros lo que es. En fin, vamos a ello. Bien, vamos a hablar de el Producto Interior Bruto, cómo se transforma en la demanda agregada, y vamos a hablar del enfoque keynesiano del gasto. En este caso, realmente es su multiplicador. Ya veremos lo que es, ya lo he dicho en la introducción, así que vamos al grano. El caso es que el Producto Interior Bruto, recordemos que es la suma de todos los bienes y servicios finales dentro de las fronteras de un país, independientemente de si estas empresas son nacionales o no. Eso ya lo dijimos en el vídeo anterior. Y lo podríamos definir como una serie de elementos que están dentro del PIB y que suman, excepto M, que serán las importaciones. Veamos qué significa cada cosa. C es el consumo o el gasto que realizan las familias, nosotros, los individuos, comprando productos que necesitamos para nuestro día a día o productos en general, ¿no? Incluso aquellos que no son del día a día. Luego, la I representa la inversión que realizan las unidades de producción, es decir, en términos normales, en palabras llanas, empresas, más la vivienda. La vivienda se tiene en cuenta en este elemento también, en el elemento inversión. Por otro lado tenemos G, que es el gasto que realiza el sector público. El sector público en términos generales, porque solemos decir el Estado o el gobierno, pero realmente el sector público es un concepto mucho más amplio y no hacemos metonimia, la parte por el todo. Por otro lado tenemos las X, que son las exportaciones, es el gasto que realizan los agentes económicos del exterior en nuestro país. Es decir, el resto del mundo compra cosas de España, y lo ponemos en términos positivos porque es evidente que nosotros generamos mayor producción. Y en términos negativos, las importaciones, porque es una salida de capital, cosas que no producimos aquí, las pedimos al extranjero, al resto del mundo. Es decir, gasto que realizan los agentes económicos de la nación en el extranjero. Y se entiende perfectamente que el PIB será el agregado de todas las demandas individuales de los agentes económicos. Por eso le llamaremos más adelante al PIB demanda agregada. Las familias demandan bienes de consumo, las empresas demandan bienes de inversión, el Estado demanda bienes de consumo y de inversión también. El sector exterior, en este caso, demanda todos los tipos de bienes que puede haber en nuestra economía, por lo tanto, también bienes de consumo y bienes de inversión, y nosotros, a la inversa, hacemos lo mismo. Necesitamos bienes exteriores de cualquier tipo. Está claro que las familias demandan, las empresas demandan, el Estado demanda, y el sector exterior y el sector nacional también demandamos cosas. Como ya he dicho, sumamos las demandas de todos los agentes económicos y obtendríamos el Producto Interior Bruto de esa nación. Ya que estamos en racha, veámoslo desde otro enfoque, desde otro punto de vista. Vamos a verlo: si alguien demanda, alguien recibirá el dinero. Es decir, si yo compro un móvil, le pagaré ese dinero a alguien, ¿no? Alguien recibirá rentas, y ahí es donde voy.
vamos a calcular el PIB desde el punto de vista de quien recibe la renta. Entonces, el PIB sería S más A más I más B más D. Este D es la depreciación que no funciona como una salida de dinero real del bolsillo de los empresarios, de los, digamos, de las unidades de producción, porque solo es una notación contable, no una salida real de caja. Pero esto ya lo expliqué en el vídeo anterior. Cuando veáis el vídeo anterior, la primera parte, entenderéis lo que estoy diciendo de esta D y por qué la estamos sumando aquí. El caso es que vamos a definir qué son estas cosas. Bien, pues ese es el salario. Son la renta que reciben las familias por prestar su fuerza laboral. Es decir, yo trabajo y trabajo para ganar dinero y ese dinero lo utilizo para consumir. Por lo tanto, lo que yo recibo serían las rentas salariales de mi fuerza laboral. Por otro lado están los alquileres. La renta recibida por los agentes que poseen tierras, infraestructuras o propiedades. Si yo tengo alquilado un local para alguien, para una empresa o para un particular, recibo dinero por ese alquiler. Luego tenemos los intereses. Rentas que reciben los agentes por sus ahorros depositados o prestados. Es decir, yo tengo dinero ahorrado y me dan un tipo de interés residual por tener ahorrado en una cuenta del tipo A o del tipo B, o yo que sé, presto ese dinero a alguien y me devuelve intereses. Esos intereses también es una renta que me viene de haber prestado dinero o de tener una imposición a plazo fijo porque al banco le he dicho que no lo voy a sacar y que llegamos a un acuerdo a ver cuánto me da, ¿no? Y luego tenemos B, que son beneficios, por eso le ponemos una B, que son las rentas recibidas por las empresas una vez sustraídos / pagados los factores productivos utilizados. Es decir, es el beneficio que tienen las empresas una vez que han terminado su proceso productivo en ese año. Han tenido ingresos, han tenido gastos y han tenido beneficios netos, y esto es lo que sumamos, porque la renta del empresario es lo que gana por el riesgo asumido en el proceso productivo. ¿Entendemos esto? Y luego D, que sería la amortización, la depreciación de los bienes de inversión por el paso del tiempo. No me detengo mucho aquí porque ya lo he explicado antes y además lo he explicado en el vídeo anterior. Por lo tanto, si sumamos todos estos salarios, rentas, beneficios, etcétera, obtendríamos también el Producto Interior Bruto. ¿Vale? Es decir, la suma recibida por todos los agentes económicos de una nación darían como resultado el Producto Interior Bruto. ¿Y qué os parece si introducimos un tercer enfoque? Un enfoque que ya hemos visto cuando poníamos el ejemplo del valor para el Producto Nacional Bruto, que es hacerlo a través del enfoque de la producción o el enfoque del valor añadido, es el mismo. Es decir, el PIB será el valor añadido 1 más el valor añadido 2, así hasta el valor añadido n, la suma del valor añadido de todos los pasos productivos, es decir, de todas las fases por la que pasa un producto, una materia prima, hasta llegar a la mano del consumidor final, generaría el PIB de esa nación. Recordemos el ejemplo que vimos en el vídeo 1, madera 10.000, mesa 15.000, como esos 10.000 están incluidas en las mesas, pues el valor final de esa producción sería los 10.000 de los insumos, de la madera, más esos 5.000 euros que han aumentado, o que ese valor añadido por el proceso productivo por el que ha pasado la madera hasta convertirse en una mesa. Bien, es decir, es la suma de todos los valores añadidos en el proceso de producción para evitar la doble contabilización de los insumos. Y esto es lo importante. Vamos a verlo con un ejemplo, aunque ya lo hemos visto, pero vamos a volver a rescatarlo de nuestra mente. Tenemos Maderesa, que ya sabemos a lo que se dedica esta empresa. Tiene una plantación de madera, corta árboles y vende esas maderas a una empresa que se llama Aserradosa, que se dedica a crear paneles de madera para otra empresa que se llama Mueblesa, que se dedica a fabricar muebles. Maderesa tiene un valor de producción de 100 euros por lo que ha hecho ese año, y Aserradosa, al serrar la madera, limpiarla y convertirla en una tabla, ha generado
125 el valor de producción, y Mueblesa, al construir una mesa, un mueble, sillas y demás, ha generado un valor de 200. Es evidente que si contabilizamos las tres cosas, como ya hemos dicho, contabilizaríamos 3 veces el valor de las maderas iniciales. Por lo tanto, solo tenemos que contabilizar el valor añadido en cada proceso productivo, y de esta manera obtendríamos el, digamos, valor final de toda la producción, si tenemos en cuenta que solo se produce madera en esta economía, para simplificar. El caso es que en el valor añadido 1 sería 100. Evidentemente es más útil tener cortado el árbol y la plantación ya hecha que no tenerla. Por lo tanto, han producido 100 de valor añadido. El otro caso, el caso de Aserradosa, ha producido 125, es decir, la diferencia entre 100 y 125, 25. Y Mueblesa, 75, por la misma razón. Si sumamos todos estos valores añadidos, obtenemos 200, que no es, digamos, una coincidencia y ya está. No, este 200 no es el mismo 200 que aquí por pura coincidencia, sino más bien porque una de las características del Producto Interior Bruto o el Producto Nacional Bruto es que se contabilizan los valores finales, ¿vale? O se van contabilizando los insumos más el valor añadido, y tiene que darnos evidentemente lo mismo que los valores finales o los productos finales de esa economía. Es importante, muy importante, que tengamos en cuenta que el PIB, da igual cómo lo calculemos, si lo calculamos desde el enfoque del gasto, el enfoque de la renta y el enfoque de la producción, tiene que darnos exactamente igual. Y eso es importante tenerlo en cuenta, y muy importante porque luego lo necesitaremos así. Sabemos que las rentas han de ser iguales a los gastos, y por lo tanto el PIB calculado por la renta tiene que ser igual a la demanda de todos los agentes de esa economía. Bien, centrémonos en lo importante, el multiplicador keynesiano, que es lo que nos va a explicar o lo que nos va a relacionar todos los demás conceptos que existen entre el PIB y la demanda agregada, la renta disponible, el multiplicador keynesiano en sí mismo, la proporción marginal al consumo. Ya vemos qué es esto. Bien, digamos que el multiplicador keynesiano es un concepto que describe que una causa inicial en la economía provoca sucesivos efectos más pequeños y sumatorios que en total suponen una suma más que proporcional a la causa inicial que las provocó. ¿Qué? ¿What? Causa, efecto, más que proporcional. Evidentemente, dicho así, no entenderíamos nada, ¿no? Me ha costado incluso escribir o redactar esto para que sea lo más inteligible posible. Pero ahora con un ejemplo lo entenderemos, porque nosotros, los humanos, entendemos las cosas más bien con la práctica que con la teoría. Bien, imaginemos que tenemos dos empresarios que quieren, yo que sé, montarse una empresa, comprar más máquinas para ampliar su negocio, lo que queramos imaginar. Y el caso es que inyectan 1.000 euros. Dado que necesitan más máquinas o ampliar su local, contratarán a una serie de personas. Esta serie de personas que estaban en paro ahora tienen más renta disponible y están contentos porque están trabajando, así que consumirán una parte de ese dinero que reciben. Supongamos 750. Como consumen este dinero en productos de todo tipo, cervezas, zapatos, comidas, de todo, este proceso productivo, es decir, el panadero, la zapatería, el frutero, necesita comprar más porque ha aumentado su demanda. Necesita comprar más, incluso necesitan los bares contratar más personas porque evidentemente estas personas quieren consumir cervezas, entonces van al bar y el del bar contrata un camarero más porque es evidente que necesita más producción, y además el panadero compra más materias primas porque necesita evidentemente más materias primas para el aumento de demanda que se ha producido. Por lo tanto, digamos que de la parte del dinero que se le llega solo se gasta 500. Y, como ya he dicho, contrata personas, todo este proceso productivo, contrata a personal para llevarlo a cabo y para poder fabricar esos productos que estos han demandado. En todo este proceso ya nos damos cuenta de que
el paro ha disminuido, porque estos empresarios han tenido que contratar a estos y el efecto que han provocado estas personas en el consumo de los bares, las zapaterías, las panaderías y fruterías, evidentemente ha hecho que contratase más personal. Por lo tanto, se ha reducido el paro. Y por último, estos, como tienen dinero, también le ha llegado una parte de ese dinero que los empresarios en principio habían puesto en circulación y están dispuestos a gastar 250. Bien, estamos viendo que hay una progresión. En este caso, ya matizaremos esto, pero hay una progresión. 1000 euros es el efecto inicial, 750 un efecto sucesivo, 500 un efecto sucesivo, son más pequeños hasta ser imperceptibles, pero si sumamos todos estos efectos y lo relacionamos con el inicial, nos damos cuenta de que se ha multiplicado, porque el inicial eran 1000 euros, pero la suma de efectos son 1000, 750, 500, 250 y dan 2500. El multiplicador keynesiano podríamos decirlo, o así, o hallarlo de la siguiente manera, de manera muy básica, que no se halla de la manera que lo voy a decir ahora, pero sí que a simple vista vemos que el multiplicador keynesiano es de 2,5. ¿Por qué? Porque 2,5 entre 2500 entre 1000 me da 2,5. Es evidente que el efecto inicial que cada euro invertido por estos empresarios ha generado 2,5 euros para toda la economía. Porque recordemos que la suma de todo esto es cantidad por producción en cada fase, nos dará un PIB mucho mayor. Por lo tanto, es positivo, y todos entendemos que es positivo que estos empresarios hayan contratado personas y que estas personas consuman para que estos pequeños productores también contraten a más personal y se cree, digamos, un bienestar social y una felicidad. Sí, todos asumimos esto y lo entendemos a la perfección. Entonces, así hallaremos el multiplicador keynesiano, hallando la relación que existe entre la renta que las personas dedican al consumo y el efecto que tiene esto en la economía y en qué magnitud. Ya veremos qué significa esto que acabo de decir. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué me pones aquí? Bueno, no os asustéis, ¿vale? No os asustéis, que esto es el multiplicador keynesiano. Simplificado. Bueno, simplificado, si lo tuviera que simplificar más, quitaría esta parte de aquí. Pero el multiplicador keynesiano es de esta manera porque debajo al 1 le dividimos 1 menos algo. Y un número dividido entre una fracción, es decir, 1 entre 0,9, 0,8, 0,7, 0,5, nos da un número como resultado mayor que 1. Y por lo tanto, al ser mayor que 1, este 1,5, 2,5, 3 multiplica cualquier efecto que se produzca en el PIB. Y ya veremos de dónde sale. ¿Qué significa PMC? La proporción marginal al consumo, que es un porcentaje de la renta disponible que tenemos que dedicamos a consumir. Evidentemente, si tengo 100 euros, tengo que pagar 20 de impuestos, me quedan 80 para consumir, ¿no? Por esa misma regla de 3, si tengo 100 euros y tengo que pagar 40 euros de impuestos, evidentemente solo me quedarán 60 para consumir. Por lo tanto, el producto marginal, la propensión marginal al consumo por 1 menos T, donde T representa el porcentaje de impuestos efectivo, de nivel de impuestos de una economía, llamarle como queráis, es T, minúscula, 0,2, por ejemplo. Ya veremos esto, ¿vale? No os asustéis, solo quiero que veáis y que tengáis en mente lo que es el multiplicador keynesiano. En economía no nos liamos mucho, ponemos MK, por ejemplo, en este caso, o alfa, o llámale como quieras, pero pongo MK para que entendamos que estoy refiriéndome al multiplicador keynesiano. Bien, vamos a ver, bueno, esto ya lo hemos visto, pero sabemos calcular el PIB desde el enfoque de las rentas, y al PIB le vamos a llamar I, que en economía la letra I se utiliza para referirse a rentas. Entonces, sabemos que el PIB, o la I, como hemos dicho aquí, son
la suma o es la suma de todas las rentas recibidas por los agentes económicos de una nación. Eso lo tenemos claro. También tenemos claro que I puede ser igual a toda la demanda de bienes y servicios o de factores productivos o etcétera de una nación. También lo vimos, el enfoque del gasto. Bien, pues John Maynard Keynes decía que el consumo de una nación está compuesto por un consumo autónomo, que ya veremos lo que es, más una propensión marginal al consumo, voy a decir con el Z, al consumo, como representamos aquí una C minúscula, ¿vale? Esto es un porcentaje que varía entre 0 y 1, en tantos por 1, o entre 0 y 100% en tantos por cien. Es indiferente como nos lo quieran presentar en un problema, pero está claro que aquí le ponemos en tantos por 1 para facilitar las cosas. Y está multiplicando esta proporción marginal de consumo, que es un porcentaje, por la renta disponible. Por eso le ponemos una D aquí. La renta disponible, es decir, del dinero que yo tengo, de esos 80 o 60 euros que tenía porque ya había pagado los impuestos que tenía que pagar, puedo coger y gastarme una parte y ahorrar la otra. Eso es lo que veremos ahora, a continuación. Bien, y tenemos la fórmula aquí, ¿no? Vamos a desgranar, vamos a separar, vamos a explicar cada componente, ¿no? C, evidentemente ya sabemos lo que es el consumo barra gasto de las familias. Y C sub 0 es el consumo autónomo. Yo diría, o diríamos, que es el consumo mínimo, que es independiente al nivel de renta. Le podríamos llamar consumo de subsistencia, el que hacemos sí o sí, ¿vale? Tengamos mucho dinero o poco dinero, tenemos que consumir eso, porque si no, no morimos. Vamos a imaginarlo de esta manera para entenderlo, ¿no? Para tener en nuestra cabeza un concepto que se pueda manejar. Luego tenemos C minúscula, que es la propensión marginal al consumo. Es el porcentaje de la renta disponible que consumimos. La demás la ahorramos. Es decir, de cada 100 euros que tengo, me gasto 70. Ahorro un 30%. Me gasto un 70%. Esto sería la propensión marginal al consumo. Esto se halla, bueno, para lo que queráis investigar, a través de la derivada de cómo varía el consumo en función de cómo varía la renta. Y ya está. Pero bueno, nada, eso lo dejo ahí. De dónde sale, lo podéis investigar. Y por último, ID es la renta disponible. La renta que podemos dedicar a consumir, como ya he dicho, o a ahorrar. Lo que nos queda una vez pagado los impuestos y recibidas todas las ayudas del Estado, ¿vale? Luego esto, para simplificar, lo eliminaré de la ecuación, para simplificar, para que entendamos en esencia lo que es la renta disponible. Bien, ¿y qué es la renta disponible? Es la renta que podemos dedicar a ahorrar. Esto ya lo hemos visto, lo tenemos claro, pero vamos a entender por qué existe la renta disponible y cuáles son los elementos que se relacionan con ella. Un porcentaje de la renta que utilicemos para consumir, a esto le llamaremos propensión marginal al consumo, que es un porcentaje, recordemos, que varía entre 0 y 1. Es decir, 0,5, una propensión marginal de 0,5, me está diciendo que de cada 100 euros que yo tengo disponibles, me gasto 50. Y por otro lado, podemos dedicarla al ahorro. El porcentaje restante lo podemos dedicar al ahorro. Por lo tanto, a esta parte restante le llamaremos propensión marginal al ahorro, PMA o S, de SAFE. O podríamos decir, oye, si es un porcentaje y otro, es decir, si esto es un 70 y eso es un 30, un 50 o un 40, es evidente que lo que consumo, el resto que queda es el ahorro. Por lo tanto, podríamos decir que la propensión marginal al ahorro no es C, evidentemente, pero sí que es 1 menos C. Porque 1, recordemos que representa el 100%. 1 menos 0,75 es igual a 0,25. Por lo tanto, 0,25 o un 25% de lo que tengo disponible lo ahorro. Y eso es lo que queremos saber ahora mismo en esencia de esto. Bien, dicho esto, ya podríamos decir que la renta disponible de una nación
o de una persona son todas las rentas recibidas, el dinero que recibimos, menos los impuestos que tenemos que pagar por ese dinero que hemos recibido, más las transferencias. Si tenemos algún tipo de ayuda, si tenemos algún tipo de, yo qué sé, subvención o lo que sea, lo sumamos, porque es evidente que ganamos 100 euros, nos quitan 20, pero por otro lado nos dan 10, porque tenemos, yo qué sé, familia numerosa y nos dan un dinerito por tener familia numerosa. Por lo tanto, mi renta disponible no va a ser 100 menos 20, que es 80, sino 100 menos 20 más 10, que sería 90. ¿No? Esto me reduce. Por lo tanto, ya entendemos cómo definir renta disponible en términos generales. Bueno, en términos generales y en términos absolutos. El caso es que, sigamos la analogía, como todas las rentas recibidas, hemos dicho, en términos nacionales, en términos del Producto Interior Bruto, la podemos definir como I, pues ponemos una I. Y como los impuestos sabemos que son tasas, vamos a llamarle, hacer metonimias, taxes en inglés, por eso ponemos una T. Y las transferencias que teníamos aquí las vamos a eliminar, vamos a suponer que son 0, para simplificar la cosica. Bien, dicho esto, ostras, me acabo de dar cuenta de una cosa. Si T son todos los impuestos que pagamos por el dinero que generamos, por lo tanto, T tiene que ser un porcentaje de las rentas generadas. Si me cobran, me lo invento, un 20% de lo que yo gano, T tiene que ser un 20% de I. Y por lo tanto, podríamos decir que T es igual a un tanto por ciento, por eso ponemos T minúscula, por I. Bien, ya podemos hacer una cosa, ya podemos sustituir donde pone T, esto de aquí. Como he dicho, si sustituimos, tendríamos esto, T es igual a T por I, que es lo que hemos visto aquí, no hemos hecho nada nuevo. La cuestión es la siguiente, vamos a hacerlo, y vamos a ver qué sale. Donde pone T, pondremos menos, abro paréntesis, T por I. Como tenemos I en varios sitios, podemos sacar factor común. Nos gusta sacar mucho factor común en economía. Entonces, la renta disponible será la renta que tengo por 1 menos T. Es evidente porque si imaginemos que esto fuera 100, tengo una renta de 100, he recibido 100 euros por las rentas generadas, pero me cobran un 20% de impuestos, 1 menos 0,2 es 0,8. 100 por 0,8 es 80. Es decir, tengo disponible 80 euros. Es evidente que esto tiene lógica. Bien, volvamos a nuestra función de consumo, que es la que nos va a ayudar a encontrar el multiplicador keynesiano. La cuestión es que ya tenemos también ID. Esto lo tenemos. Ya sabemos que ID es igual a I por 1 menos T. Y por lo tanto podríamos sustituir donde pone ID todo esto. Podríamos dejar algo así. No os asustéis, porque luego sacaremos otra vez factor común y llegaremos rápidamente a nuestro multiplicador. Bueno, recordemos que el PIB era igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Al resultado de exportaciones menos importaciones le llamamos exportaciones netas, que lo podréis ver con una X y una N, más XN, pero es básicamente lo mismo, es más X menos N, menos M, en este caso. Bien, sabemos que, como ya hemos dicho, que el PIB, como veis aquí, representa la demanda de todos los agentes económicos de una nación, tanto dentro, ¿no? Tanto dentro como fuera. Teniendo en cuenta el sector exterior, si es una economía abierta, si es una economía cerrada, no existirían estas dos últimas variables. Bien, por lo tanto le llamaremos demanda agregada. También sabemos que el PIB se puede calcular a través de 3 enfoques, y los 3 enfoques me tendrían que dar lo mismo. El enfoque del gasto, el enfoque de las rentas y el enfoque de la producción, del valor añadido. El caso es que, también dijimos, vamos a llamar a las rentas, a todas las rentas de la nación, Y. Y si
Y, que es el PIB, es igual a todo esto. Para simplificarlo, incluso podemos quitar esto de aquí, para simplificar y entender desde el punto de vista académico lo que vamos a hacer ahora. Y en este caso, vamos a eliminar todas las demás variables. Vamos a suponer que son variables exógenas, que están ahí, que no varían, que son un número. Y en este caso vamos a suponer que son 1. Me es indiferente. Para eliminarlas de aquí y ver cuál es el efecto aislado del consumo sobre la renta. Eso es lo que vamos a ver ahora con I igual a C. Bueno, como ya sabemos también qué es C, que lo hemos calculado antes, lo podemos sustituir por toda esta ristra de elementos. Y podemos simplificar también esto. ¿Por qué? Porque sabemos que I está multiplicando a C minúscula, la propensión marginal al consumo, y también a la parte que relaciona la renta con los impuestos, está multiplicando tanto a C como a 1 menos T. Podemos sacar esto de aquí, de este lado, y unirla con esta I de aquí. Es decir, pasar todo esto, entre comillas, negativo hacia allá, ¿no? Que es lo mismo que decir que restemos C por I por 1 menos T a todos los elementos de esta ecuación, ¿no? Por lo tanto, simplificando, nos quedaría algo así. Bien, como nos gusta tanto sacar factor común en economía y en matemáticas, decimos, ah, vale, pues aquí hay una I, aquí también. Y esta I está multiplicando a esto y a esto de aquí. ¿Por qué no la sacamos? Porque esta está multiplicando a 1, y esta a esto y a esto. Entonces sacamos factor común y nos queda lo que está entre los corchetes, 1 menos C por 1 menos T. Lo que es lo mismo que decir 1, o sea, I por 1, menos I por todo esto, que es lo que tenemos aquí detrás. Así que no hemos dicho nada que matemáticamente no sea cierto. Ya lo tenemos, ¿no? Esto se va pareciendo al multiplicador. Recordemos que el multiplicador keynesiano era 1 menos la propensión marginal al consumo por 1 menos T. Y bien, ya lo tenemos entonces. Porque esto que está multiplicando ahí, todos estos elementos que están multiplicando ahí, lo podemos pasar dividiendo hacia el otro lado, ¿no? Y además, ya dándole una vuelta a rizo, podríamos decir, oye, si quitamos el consumo autónomo y lo ponemos aquí fuera, aquí, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría 1, como hemos visto antes, entre un número que va a salir menor que 1, porque por muy pequeño que sea la propensión marginal al consumo y por muy pequeño que sea T, siempre, o por muy grande, perdón, que sea la propensión marginal al consumo y por muy pequeño que sea T, nos va a dar 1 menos algo, será 0,9, 0,8, 0,7, 0, algo, y 1 entre 0, algo nos va a dar mayor que 1. Y algo mayor que 1 por un número lo está multiplicando una serie de veces, o un porcentaje de veces, es decir, 1,5 estaría multiplicando cualquier variación del consumo autónomo por un 50% más. Es decir, imaginamos, yo que sé, que esto nos da 1,5 y el aumento del consumo autónomo es de 1 euro. Pues 1,5 por 1 me va a dar 1,5. Por lo tanto, el aumento de 1 euro en el consumo autónomo me está generando, aparte del propio euro, 50 céntimos más. Y esto es lo que hace el multiplicador keynesiano en esencia. Bueno, que el multiplicador keynesiano no lo hace. Lo hacemos nosotros por una cuestión evidente. Porque si yo soy un empresario y aumenta la demanda de mis productos y tengo que abrir una tienda nueva, por ejemplo, necesitaré contratar personal. Y si yo contrato personal, les tengo que pagar un sueldo y un salario. Si yo le pago un sueldo y un salario a estas personas tienen más renta disponible para consumir, o más renta en general para consumir, y consumirán. Y seguramente que saldrán más de fiesta y de bares, y los bares se verán obligados a contratar más personal, a un camarero más, y le pagarán, y el camarero podrá ir a la panadería a comprar más pan del que compraba, porque ahora tiene más dinero. Y seguro que el panadero tendrá que comprar más materias primas, incluso contratar a otro trabajador o comprar un horno nuevo.
Eso generará producción y por lo tanto el efecto inicial de un aumento de la demanda sobre mis productos ha generado una serie de efectos en otras personas, en otra producción, en otras demandas que yo mismo he hecho, en el que ha hecho una fase más hacia adelante, que nos permite todos estar por lo menos trabajando con más dinero, más felicidad, más confianza, más consumo. Y esto evidentemente aumenta la renta de un país o aumenta el Producto Interior Bruto para rescatar el concepto, ¿no? Bien, y como ya he dicho antes, aquí en economía el camino se hace andando. Lo aprendemos todo en base a la práctica realmente, entender en esencia lo que estamos haciendo y manejando. Vamos a suponer que nos dan los siguientes datos, que en una sociedad cualquiera el consumo autónomo de todas las familias agregadas es de 100, que la inversión de las unidades de producción es de 200 y que el gobierno, por hacer metonimia, es decir, el sector público, es de 350, porque invierte 350 para hacer o producir o construir infraestructuras importantes para la nación. ¿Sí? Además nos dicen que el consumo marginal, es decir, la propensión marginal al consumo es de 62,5. ¿Qué quiere decir esto? Que de la renta disponible, las personas por cada 100 euros se gastan 62,5. De lo que tienen se gastan 62,5. Y que el nivel impositivo de esa nación, es decir, los impuestos de esa nación suponen un 20%. Bien, pues nada, lo único que tenemos que hacer es sustituir allí donde vayan estas cosas, hallar nuestro multiplicador, sumar estas cantidades y tachán, tendríamos las rentas generadas en este periodo para esta nación en particular. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, puedes pausar el vídeo ahora, intentar hacerlo por tu cuenta y luego ver si hemos llegado a la misma conclusión. Y si hemos llegado a la misma conclusión, a lo mejor los dos estamos equivocados o no. Pero veámoslo paso a paso. La cuestión es la siguiente. Aquí tenemos nuestro multiplicador keynesiano y tenemos todos los elementos autónomos o exógenos de esta economía que sumaremos. Pero primero partamos de aquí, del multiplicador. Aquí tenemos un consumo, una propensión marginal de consumo del 62,5%, por lo tanto sustituimos aquí 0,625, evidentemente dividimos esto entre 100 para hallarlo en tantos por 1, y hacemos lo mismo con los impuestos, ponemos aquí 0,20. Nada, lo único que tenemos que hacer es mantener, digamos, las reglas matemáticas, primeros paréntesis y así sucesivamente hasta llegar al multiplicador. 1 menos 0,2 nos dará 0,80, 0,625 por 0,8 nos dará 0,50, 1 menos 0,50 nos da 1,50 y 1 entre 0,50 es lo mismo que multiplicar por 2, 1 entre 0,5 es lo mismo que decir 2. Por lo tanto, nuestro multiplicador es 2, en este caso, 2. Si ahora cogemos estas magnitudes y la introducimos aquí, donde van 100 más 200 más 350 son 650, al multiplicarse por 2 me dará una renta total de 1300. Significa que en un momento dado estos inputs han producido este output. Ya está. ¿Por qué? Por los efectos sucesivos y por el multiplicador keynesiano. Si os fijáis, no es una relación directa. Aquí deberíamos poner 650 si fuese una relación directa, pero no lo es, por lo que he comentado antes, porque el efecto inicial genera una serie de efectos sucesivos más pequeños, pero que en suma hacen un efecto mayor al que se inició inicial, o sea, al que provocó el efecto inicialmente, ¿no? Bien, sigamos jugando. ¿Qué pasaría si ahora digo, no, es que los impuestos se han duplicado? Lo hemos subido de un 20 a un 40%. Evidentemente, si yo tengo 100 euros, en el caso anterior pagaría 20 de impuestos, me quedarían 80 y por lo tanto podría consumir en función de 80. Es evidente que no me voy a gastar los 80 en consumir, pero voy a guardar de esos 80 20 y me puedo gastar 60.
Pero claro, si me suben los impuestos, es evidente que tengo que pagar ahora 40 euros, me quedan 60 y no voy a poder consumir lo mismo que antes. ¿Esto cómo me va a afectar? Vamos a ver cómo afecta al multiplicador, porque es un elemento del multiplicador. Y por lo tanto, vamos a hacerlo como antes, análogamente. Si sustituimos todo y hacemos lo mismo que hemos hecho antes, nos damos cuenta de que el multiplicador ahora es de 1,6, no de 2, como lo teníamos en el caso anterior. Y por lo tanto, los 650 euros o unidades monetarias que sumaban todos estos elementos exógenos, autónomos, dan menos 1,6, por esto dará 1040. Por lo tanto, un aumento del impuesto ha provocado una reducción de las rentas o del PIB de esa nación. Sigamos jugando. ¿Qué pasaría si ahora la gente tiene una expectativa negativa del crecimiento de la economía? Si la gente tiene miedo a consumir porque dicen que se avecina una situación muy mala para la nación y la gente dice no, entonces todo en la renta que yo tengo voy a cambiar mi propensión marginal al consumo por ahorrar. Esto no lo hacemos conscientemente, evidentemente no lo hacemos conscientemente ni lo calculamos conscientemente, pero sí que sucede inconscientemente que cuando tenemos unas expectativas negativas del crecimiento de la economía o de la posibilidad de encontrar un trabajo, reducimos nuestro consumo, intentamos ahorrar por lo que pueda pasar en el futuro. Y esto tiene una paradoja, porque las inversiones se alimentan del ahorro que tenemos guardado en el banco, gracias a que las empresas de ahí lo sustraen. Y por lo tanto, un aumento de la inversión, gracias a que hay dinero disponible en el banco, y una reducción de la propensión marginal al consumo, produciría un efecto contrapuesto. Y a esto se le llama la paradoja de la frugalidad, pero bueno, en fin, cositas. Pero el caso es que lo siguiente, nosotros no confiamos nada en lo que va a pasar en el futuro, así que decidimos ahorrar. Nuestra propensión marginal al consumo es menor porque decidimos ahorrar, evidentemente. Ahora solo gastaremos el 25%, lo mínimo, y ahorraremos el 75%. ¿Cómo afecta esto al multiplicador? Pues de la misma manera que afecta las tasas impositivas, porque ahora esto es más pequeño, y si es más pequeño, este 1 se acerca más a 1, y como se acerca más a 1, reducirá 1 entre un número muy cerca de 1, o que tiende a 1, será 1, y 1 por esto no va a multiplicar nada, así que tiene que variar en el mismo sentido. Vamos a hacerlo, hacemos análogamente todo esto, como hemos hecho antes, y nos da, pues, 1 menos 0,20 es 0,8, 1 entre 0,8 me da 1,25, no 2, se ha reducido en 0,75 el multiplicador. Por lo tanto, si hacemos lo de siempre, 1,25 por 650 me da solo 812. Por lo tanto, una caída de la confianza de las personas y un aumento del ahorro, aunque suponga un aumento de la, digamos, inversión, porque es un dinero disponible para prestar que tienen los bancos, pues estaría generando por otro lado una caída del consumo, y esto nos provocaría evidentemente una caída del PIB o de las rentas totales de una nación. Bueno, todo eso está genial, todo eso está muy bien, pero ¿qué podemos sustraer de esto? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué es lo importante al final de todo esto para tomar decisiones? ¿Qué efecto tiene la política fiscal sobre la demanda agregada? Ya lo hemos visto en el ejemplo anterior. Veamos qué puede pasar cuando varían uno de estos elementos, teniendo en cuenta que ya sabemos lo que es el multiplicador keynesiano, que además representa un efecto sucesivo y sumatorio, que un efecto inicial se convierte en un efecto mucho mayor en la renta de una nación, ¿no? Por lo tanto, una variación en el consumo autónomo, en la inversión autónoma, porque la inversión también tiene parte que depende del nivel de producción, es evidente que los empresarios estarán dispuestos a invertir si hay mayor consumo y si hay una expectativa de crecimiento mayor para la economía.
para las rentas de donación. Por lo tanto, hay una parte dependiente de la renta y otra parte que no. Por lo tanto, si hay un aumento o una disminución en la parte autónoma de todos estos elementos, provoca un aumento, disminución sucesiva y sumatoria, que ya sabemos qué significa esto, que derivaría en un efecto mayor al inicial, porque se vería intensificado por el multiplicador keynesiano, evidentemente, que viene de ese aumento o disminución sucesiva. Antes hemos estado hablando siempre hablamos de qué pasaría si inyectamos 1000 euros en una economía y cómo crece, pero también la caída de la inversión, del gasto público o de cualquier cosa, en ese sentido también se multiplica. Imaginemos que el multiplicador keynesiano es 4, pues una disminución del gasto público supondría una disminución de 4 euros en las rentas nacionales, es decir, en el PIB nacional. Entonces, el caso es que una variación aquí, el PIB que sería disminuiría en una cantidad mayor a la que inició el proceso. Esto ya entendemos por qué. Bien, resumiendo, vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, con un aumento de la tasa impositiva. Ya lo sabemos. Un aumento de la tasa impositiva, un aumento de los impuestos en términos porcentuales, provocaría una reducción de la renta disponible y por lo tanto, como tengo menos dinero para consumir, se provocaría una reducción del consumo y esto a su vez, como es un elemento directo del PIB, pues se produciría una disminución del PIB, evidentemente. Una disminución del PIB teniendo en cuenta el multiplicador keynesiano, evidentemente. Esta reducción del PIB significa que habría menos actividad económica, más paro, por ejemplo. Y si hay gente más parada, la gente no va a consumir lo mismo. Por lo tanto, se volvería a repetir X veces o N veces este proceso. La gente no estaría trabajando, tendría menos renta disponible, se reduciría el consumo, se reduciría el PIB. Las empresas, evidentemente, no tendrían tantas expectativas en el futuro y por lo tanto también reducirían su nivel de inversión, etcétera, etcétera. Por eso, un aumento de la tasa impositiva puede provocar sucesivas caídas del PIB hasta estabilizarse. Eso sí, podría reducir el déficit público porque hemos aumentado el PIB. Pero claro, por otro lado, el efecto neto a lo mejor es una reducción del déficit, pero por otro lado, como hay menos ingresos, dado que la gente consume menos, habría que valorar bien si la subida de la tasa impositiva con respecto a la bajada que va a provocar del consumo me va a generar un ingreso público suficiente y real. Es decir, no es tan fácil no subir los impuestos y saber que la gente va a seguir pagando los mismos impuestos. Pues no, porque si hay menos consumo en términos generales y el PIB cae en términos generales, significa que hay menos consumo, menos IVA, menos IRPF, porque la gente no está trabajando, menos impuestos de sociedades, porque las empresas no están ganando lo mismo. Así que es importante tener en cuenta estos movimientos. Por otro lado, si se reduce, que ya lo hemos visto, una propensión marginal al consumo, porque la gente tiene malas expectativas sobre el futuro y quiere ahorrar, se produce una disminución del consumo de manera directa. ¿Por qué? Porque si yo antes dedicaba un 75% de los ingresos que tenía, de las rentas que poseía, dedicaba un 75% a consumir, pero ahora solo dedico un 40% porque tengo malas expectativas sobre el futuro o necesito ahorrar para el futuro porque creo que lo necesitaré, el consumo lo tengo que reducir y si reduzco el consumo, reduzco el PIB. Y la misma secuencia que antes. Se produce un efecto en el efecto multiplicador de si reduzco el PIB, hay menos personas trabajando, la gente no tiene tanto dinero, consume menos y por lo tanto se crearía esa bola de nieve hasta amortiguarse o más bien ralentizarse. Por eso John Maynard Keynes decía, oye, que sí, que todo esto de la economía de libre mercado, la mano invisible está muy bien, pero no se regula sola. Hay que introducir ciertos elementos como inyectar más gasto público ante una situación como esta para que el PIB no caiga tanto o incluso para revertirlo. Y esa es la cuestión, en definitivas cuentas. Bueno,
de todo esto, ¿qué política fiscal podríamos aplicar para modificar el PIB de una economía con objetivos como aumentar los ingresos públicos, reducir el paro, reducir los precios, etcétera? Pues podríamos aplicar, por ejemplo, política puramente expansiva, reduciendo los impuestos y aumentando el gasto público. Si reducimos los impuestos, sabemos que, ya lo sabemos, que tendremos más renta disponible y esto nos permitirá hacer un mayor consumo. Por lo tanto, redundará positivamente en el crecimiento del PIB. Si aumentamos el gasto público del Estado, es decir, el dinero que tenemos en las arcas ahorrado lo inyectamos para generar mayor infraestructura, construir carreteras, abrir hospitales, evidentemente estas empresas que el Estado contrata tendrán que contratar más trabajadores, que esos trabajadores tendrán más dinero para consumir, que se aumentará el consumo en términos generales en la economía y redundará en términos positivos en el PIB, es decir, estamos generando mayor producción en el país. Eso sí, este es el efecto deseable, pero estamos asumiendo un efecto indeseable del que ya hemos hablado antes en el vídeo anterior, que asumimos inflación. Asumimos una inflación entre 2 y el 3% y no nos importa asumir esta inflación. El problema es cuando esa inflación se acelera demasiado. 5%, 6%, 7%, incluso 9% o 10%, casi como estábamos hace unos meses aquí en España. Tampoco está demasiado baja ahora están 6 o algo así, pero asumimos esto. Entonces, sí, sube la producción, pero asumimos inflación. Deberíamos pensarnos hasta qué punto, y ya está. Por otro lado, podemos aplicar políticas puramente contractivas, es decir, lo contrario a lo anterior. Subimos los impuestos para que haya menos renta disponible y para que haya menos PIB. O bajamos el gasto público, por la misma razón, como elemento directo. Evidentemente esto se multiplicará por el multiplicador keynesiano y se redundará X veces más en el PIB. Esto sí, asumimos en este caso menor actividad económica, más paro seguramente, mayor malestar social en este sentido, pero una reducción de los precios porque la demanda cae, y si la demanda cae, todos sabemos que por la ley de la oferta y la demanda también caerán los precios y por lo tanto se reducirá de alguna manera en la inflación, ¿vale? A menos que no estemos en una estanflación o algún caso extraño, como si estábamos ahí más o menos, o estamos ahí más o menos en España en estos momentos. En España y en buena parte del mundo. Y por último, podemos aplicar políticas mixtas. Es decir, subimos los impuestos, pero también subimos el gasto público. Así, por un lado, se reduce el PIB debido al aumento del impuesto, pero lo contrarrestamos, ¿veis que vamos en sentido contrario? Lo contrarrestamos con un aumento del gasto público. ¿De qué dependerá el crecimiento o decrecimiento neto del PIB? Del impacto que tenga el tipo impositivo general de la economía en el PIB a través de, digamos, de la renta disponible, o qué impacto tenga el gasto, el consumo público, es decir, el gasto público, me da igual, teniendo en cuenta el multiplicador X que se genere con este cambio sobre el PIB. Entonces, en ese caso, podríamos decir, tenemos crecimiento neto o decrecimiento neto, depende. Y en caso contrario, pues lo contrario. Pues bajamos los impuestos, sube el consumo, que la renta disponible es mayor, bajamos los gastos para reducir el déficit en ese sentido, porque si bajamos los ingresos, también bajamos los gastos para que el déficit se mantenga, pero el caso es que se produce una caída del PIB, y aquí están, digamos, situaciones contrapuestas, y ya está. Y así podríamos aplicar muchísimas cosas, teniendo en cuenta el multiplicador keynesiano, que es el simplificado, porque hay más variables que dependen de la producción y habría que tenerlo en cuenta en el multiplicador keynesiano. En fin, pero eso para otro vídeo, para otra ocasión, o si me lo pedís. Bueno, y si habéis llegado hasta aquí, entonces ya sois semidioses. El caso es que espero que hayáis aprendido, tanto en la primera parte como en la segunda parte, que hayáis aprendido básicamente lo que es una macromagnitud, que es el Producto Nacional Bruto, que es el PIB, cómo se relacionan entre ellos a través del deflactor, cómo influye el deflactor a la hora de calcular, bueno, cómo influye o cómo me sirve como herramienta
para calcular la inflación de una nación o deflactar ciertos valores para que sean valores más realistas, como ya dije, y que hayamos aprendido qué es el multiplicador keynesiano, qué es el enfoque keynesiano del gasto, que es lo mismo que hablar del multiplicador, y cómo influye la propensión marginal al consumo, la propensión marginal al ahorro, la tasa impositiva o nivel impositivo de un país. Lo que interesa de todo esto es que cuando veamos una noticia, cuando veamos a un político hablar, cuando veamos a alguien hablar, entendamos en esencia lo que está diciendo y aún más lo que no está diciendo. Ese es el objetivo de la economía en general, de entender estas cosas en término básico al menos, para que tengamos una noción de las decisiones que se toman que nos afectan a nuestro día a día sin que nosotros nos demos cuenta. En fin, que un placer teneros por aquí como siempre y nos vemos.